Pedir, buscar, llamar. Serie Jesucristo y la oración. Un hombre se perdió en el bosque. Después de unas horas tuvo sed. Luego de mucho caminar, llegó a la mansión del señor de las minas y pidió agua. Pero éste respondió: Ve a mis minas y toma todo el oro que quieras, pero agua no puedo darte, pues tengo apenas la que necesito para los míos. El hombre se fue muy triste, pues no era oro lo que él quería. Siguió caminando y llegó a la casa del señor de los pinos. Pidió agua y éste le respondió: Ve a mis bodegas y toma toda la madera que quieras, pero agua no puedo darte, porque apenas me alcanza para mí y mis criados. El infeliz siguió su camino y llegó a las puertas del señor de los trigales y le pidió agua para su sed. Puedo darte, repuso éste, todo el pan que quieras, pero agua no, porque ya se me está acabando. El hombre sediento siguió su camino. Al anochecer, llegó a la cabaña de un campesino muy pobre. Le pidió siquiera una gota de agua y el campesino respondió en el acto: Es lo único que puedo darte. Ven y toma toda la que quieras. Y le llevó a un manantial oculto y allí bebió hasta saciarse. Del mismo modo, el corazón que suspira por Dios, solo en Dios puede sentirse satisfecho. Debemos pedir para que nuestro gozo sea cumplido al recibir la respuesta, pero también debemos buscar con la motivación correcta y llamar a otros a disfrutar de este privilegio de tener una amistad con Dios y tener respuesta a las oraciones. Mateo 7:7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Veamos con detalle cada uno de estos 3 mandamientos: pedir, buscar y llamar, que Jesús nos dio respecto a la oración. Primero, pedir. ¿Por qué pedir a Dios si Él ya sabe lo que necesitamos? Dios es quien estableció las reglas del universo y de la tierra, y desde el principio de la creación, entregó toda la autoridad del planeta Tierra al hombre, el cual, al desobedecer, la entregó al diablo. Y por eso el mundo entero está bajo el maligno y Satanás es el príncipe de este mundo. Y por eso hay caos, confusión, violencia y maldad. Dicho sea de paso, esta verdad contesta el argumento que los ateos e incrédulos utilizan cuando dicen que si Dios existe, ¿por qué hay maldad y caos en el mundo? Esa es la respuesta: que el diablo es quien gobierna el mundo, por eso tanta injusticia, perversidad y maldad. Pero vino Jesucristo y quitó a Satanás toda autoridad, pero estableció su reino en el corazón de los hombres, no físicamente en la tierra. Cuando Jesús regrese por segunda vez, entonces derrotará física y permanentemente al diablo y establecerá su reino de justicia en el mundo. Pero hasta que eso suceda, nos da la libertad de elegir si le obedecemos a Él o no. Entonces, eso nos lleva a entender que Dios no interviene en la voluntad humana para obligarlo o hacer lo que Él quiere, aunque tiene el poder para hacerlo, sino que respeta al hombre, lo considera y lo aprecia. Y por eso necesita que seamos nosotros quienes les pidamos lo que necesitamos para que pueda dárnoslo. Sin embargo, Dios nos ama demasiado como para quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Por eso envió a Jesús y a su Espíritu Santo, para que nos convenza, para que nos insistan. Dios es tan maravillosamente bueno que, como anhela bendecirnos y tiene muchas bendiciones para darnos, pone en nuestro corazón y nuestra mente lo que Él quiere que le pidamos.
a fin de poder dárnoslo y seguir las reglas que él mismo estableció. Vamos a ver 3 ejemplos. El primero, Dios quiere bendecir a un hombre con una buena esposa, pero el hombre es desobediente y no está consagrado a Cristo, su carácter es terrible y no se puede controlar sus impulsos. Si se le da, aun cuando el hombre le ruega por una esposa, Dios sabe que lo único que traería a su vida sería más dolor y tristeza. Entonces le insiste por medio de sueños, de su conciencia y de otras personas, lo bombardea de las circunstancias a que se arrepienta y se vuelva a Dios de todo su corazón, a que le pida perdón y le pida crecimiento espiritual y consagración. Cuando el hombre ya está listo y es capaz de ser un buen esposo y de amar a la mujer que Dios tiene para darle, entonces Dios se la da. Segundo ejemplo, Dios quiere bendecir a un joven que lo sirve con un automóvil para que pueda servir mejor a Dios y llegar a más personas con el evangelio. Pero el joven piensa que no es digno, que no lo merece, que es mucho pedir y tiene ataduras mentales al respecto. Entonces, Dios, por su Espíritu Santo, va a empezar a bombardear a este joven en su mente, por medio de la predicación, de pensamientos, de palabras, de otros, que todo lo que Dios nos da es por su gracia, no por lo que merezcamos, y que es conforme a nuestra fe que Dios nos da. Y entonces el joven, wow, se le alumbra, ¿no?, el cerebro y se convence en su mente de que sí puede tener un auto y entonces lo pide. Y Dios se lo da. Pero notemos que quien tomó la iniciativa fue Dios y a pesar de que podía dárselo nada más así, dado que respeta, considera y aprecia al hombre, trabajó en la mente y corazón del muchacho para convencerlo que le pidiera lo que Dios ya había decidido darle. El tercer ejemplo, una mujer tiene un hermano que se ha descarriado, ¿no?, y ha caído en las drogas. La relación entre ellos está tan dañada y a ella no le interesa lo que le pasa a su hermano, ni se preocupa por él, pero ella conoce a Cristo. Y Dios prometió que si creemos en Jesús, nosotros y toda nuestra casa seremos salvos. Dios quiere que el hermano de la mujer crea en Jesús, se salve y se arrepienta, ¿verdad? Bueno, Dios puede simplemente aparecerse al hermano y pararlo en seco y convertirlo. Pero Dios respeta la voluntad humana, pues así lo estableció Él mismo desde el principio. Entonces, para salvarlo, necesita que alguien se lo pida, ya que está tan descarriado que no quiere saber nada de Dios y nunca se lo va a pedir. Entonces, Dios vuelve a bombardear a la mujer en sueños, en su conciencia, en predicaciones, en consejos de otros, para que ella perdone de todo corazón a su hermano las ofensas que le hizo y para que empiece a orar por la salvación de su hermano, ¿no? Y entonces cuando ella lo hace, cuando pide por la salvación de su hermano, que es una petición que Dios puso en su mente y en su corazón, entonces Dios interviene en la vida de su hermano y lo para en seco y se le manifiesta, y éste se convierte a Cristo. Eso fue lo que pasó con el perseguidor Saulo de Tarso. ¿Lo recuerdan en Hechos, en la historia de Hechos? Y fue el resultado de las oraciones de los cristianos. Así es como Dios opera. ¿No es maravilloso? A medida que crecemos en Cristo y lo conocemos, fíjense, vamos descubriendo que todas las cosas por las que hemos orado y pedido son las que Dios, en su infinita compasión, sabiduría y bondad, ha puesto en nuestra mente y corazón pedirlas. 1. ¿Qué debemos pedir? Todo lo que queremos
cualquier cosa buena. Juan 15:7, Mateo 18:19 y 7:11. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Además les digo que, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? El Espíritu Santo. Lucas 11:13b. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses 1:9. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Por qué a veces Dios nos niega nuestras peticiones? Dios a veces nos niega nuestras peticiones porque es compasivo, sabio y bueno, y Dios nos da y nos responde conforme a su carácter, no conforme a lo que nosotros creemos que es lo mejor. Cuando pedimos, podemos hacerlo de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, o podemos hacerlo de manera incorrecta y egoísta, y Dios obviamente sabe eso. Es muy obvio el por qué Dios nos niega nuestras peticiones cuando pedimos de manera incorrecta y egoísta y no conforme a su voluntad. El Espíritu Santo lo revela así por medio de Santiago, allí en el capítulo 4, cuando dice: piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos y las verdaderas intenciones, y a veces estamos pidiendo algo que es conforme a su voluntad, pero nuestra motivación en nuestro corazón es egoísta y carnal. 2 personas, 2 cristianos pueden estar pidiendo exactamente lo mismo, una necesidad genuina y lícita, como una esposa, como un auto, como una casa, como un trabajo, que son la voluntad de Dios, pero uno lo hace con una motivación e intención correcta y sincera, y de corazón quiere glorificar a Dios y cumplir sus propósitos, pero el otro simplemente lo hace de una manera egoísta y carnal, y Dios sabe, Dios conoce eso. Por ejemplo, 2 cristianos están orando por un auto último modelo, ¿no? Los 2 le están pidiendo a Dios: Padre, yo te pido un auto del año porque no quiero estar con el mecánico y no quiero estar con latas. Uno de los 2 lo pide porque quiere llevar el evangelio a muchos lugares diferentes y necesita un auto que no le dé problemas para servir mejor a Dios. Pareciera que los 2 están pidiendo: oye, ¿por qué estás pidiendo un auto del año, no? De hecho, este cristiano que está pidiendo esto seguramente ya sirve a Dios y lleva el evangelio a muchos lugares, pero sabe que si tuviera un auto nuevo, podría no solo seguir haciendo lo que ya hace, sino ampliar sus horizontes y llegar más lejos y a más personas con el evangelio. El otro cristiano, sin embargo, quiere un auto nuevo para hacer su vida más cómoda, y en lo más profundo de su corazón, aun cuando no lo diga por fuera, quiere presumir de su fe y sentirse superior a otros. Dios conoce y ve los pensamientos y las intenciones del corazón, y obviamente va a negar su petición al segundo, y eso contestaría con claridad por qué Dios le negó su petición. Sin embargo, el problema reside en que muchas veces
aunque pedimos conforme a su voluntad y con una motivación y actitud sinceras de todo corazón, y queremos glorificar a Dios y nuestra motivación es correcta, Dios a veces nos niega esa petición. ¿Por qué? Hay 4 razones por las cuales Dios nos puede negar una petición honesta, sincera y lícita. Primera, porque tiene algo mejor que lo que estamos pidiendo. Yo le pedía una esposa y Dios me la negó muchas veces, porque Dios me tenía esa pues muñequita preciosa que tengo desde hace ya 26 años, ¿no? Entonces, qué bueno que me la negó antes, porque si no, pues bueno, qué caos, ¿verdad? Entonces, uno, Dios a veces nos dice no, porque Él tiene algo mejor que lo que le estamos pidiendo. La segunda razón es porque no es el tiempo aún y nos lo va a dar después. La tercera razón es que Él sabe que necesitamos otra cosa y no eso que estamos pidiendo. Y la cuarta, porque nos puede hacer daño o es para nuestro mal. Por ejemplo, es como el niño que pide de comer golosinas, dulces, pero el papá le da de comer verduras. El niño no recibe lo que pide, sino lo que necesita, aunque no le agrade. También es como el niño que pide un automóvil que el papá tiene y puede darle, pero el papá sabe que aún no tiene edad para conducir y por eso no se lo da, aunque a su tiempo se lo dará y el niño debe esperar. Siempre que Dios nos niegue nuestras peticiones, debemos aceptarlo con gozo, sabiendo que Dios nos la negó porque es lo mejor para nosotros. 2. ¿Qué no debemos pedir? Posiciones o rangos de autoridad. Marcos 10, 37-38. Concédenos que en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Para gastar en nuestros deleites, Santiago 4:3. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. La forma más elemental de oración es la petición, donde el creyente expresa a Dios sus necesidades espirituales, emocionales, físicas y materiales. Una escala más elevada de oración es la adoración, donde lo único que se desea es el rostro de Dios y bendecir su nombre. La adoración se convierte en alabanza cuando hay acción de gracias y reconocimiento del reino, poder y gloria de Dios. Pero hay una escala más elevada que es la petición de intercesión por otros. Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá. Aquí están los 3 elementos: pidan, petición, busquen, adoración y toquen, intercesión. Segundo, buscar. ¿Qué significa buscar a Dios? El concepto de buscar a Dios es propio del Antiguo Testamento, porque Dios se manifestaba sobre los hombres, pero no estaba entre ellos. Como cuando vino Jesús, que fue cuando Dios estaba con los hombres, ¿no? Dios con nosotros. Y mucho menos dentro de ellos, como ahora que Dios vive en nosotros por el Espíritu Santo. La palabra buscar en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea darash, que significa literalmente seguir, en persecución o búsqueda, investigar, inquirir o preguntar por algo o alguien que no está a la vista. Y es la misma palabra que Jesús utiliza cuando dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando dio la parábola de la oveja perdida que el buen pastor buscó, esa palabra es griega
en griego es exeteo y significa lo mismo que darash. Era lógico que en el Antiguo Testamento se buscara a Dios porque Dios no se hacía presente todo el tiempo, aunque es omnipresente, que significa que está en todo lugar y en todo momento. No se hacía visible siempre y por eso los israelitas tenían que buscarlo, esto es, investigar, estar pendientes de cuando Dios se manifestaría en un viento, o en un trueno, o en un temblor, o en una sombra, o una voz, o algo que pudiera ver o oír, además de que tenían que discernir si de verdad era el yo soy. Dios de Abraham detrás de eso, como la experiencia que tuvo Elías en Primero de Reyes 19, 9 al 13, y allí se metió en una cueva. Cuando pasó la noche y vio a él, dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Pero todo eso cambió cuando vino Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, pues Dios se hizo visible en las personas de Jesús y anduvo en medio de su pueblo, tal y como estaba profetizado. Entonces Jesús aseguró, les conviene que yo me vaya, porque si me fuere les enviaré otro consolador, otro igual a mí, para que esté con ustedes para siempre, el cual está con ustedes, pero estará en ustedes. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo vino a morar dentro de todos los que creen en Jesús, tal y como Él lo había predicho cuando dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto significa que desde que recibimos a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros, y por medio de Él, Padre y Jesús vive en nosotros, lo que significa que Dios vive en ti y en mí, en nosotros. Está la presencia de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces el término buscar a Dios no se aplica en el Nuevo Testamento. En la gracia, porque Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. En el versículo, en todo, fíjense, el único versículo en todo el Nuevo Testamento donde parece decir que debemos buscar a Dios es en Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra en griego para buscar aquí es exetousin, que literalmente significa escrutar, explorar, y es muy diferente a la palabra darash en hebreo. La diferencia fundamental en que darash tiene que ver con algo que no está a la vista, que no está presente, y exetousin está relacionado con al que está presente, a la vista.
El pastor que busca una oveja que se ha descarriado no la ve y tiene que ir tras ella, pero también puede buscar una oveja de entre su rebaño, de entre las que sabe que tiene en su corral, para alquilarla o asearla. Entonces, en Cristo ya no buscamos a Dios, sino más bien buscamos lo de Dios, o buscamos de Dios todo lo que tiene para nosotros. Es como el que no tiene una computadora y busca para poder usarla. Eso es el Antiguo Testamento, buscar a Dios. Pero el que tiene una computadora busca de ella todo aquello que le puede ser útil y todo en lo que puede beneficiarse de ella. Esto es buscar de la computadora lo que necesita, pues ya la tiene. Eso es buscar a Dios en la gracia. Es incorrecto buscar a Dios en el sentido de no saber dónde está, pues Él está en nuestro corazón y dispuesto a escucharnos. Más bien, la expresión debería ser buscarlo de Dios. Primero, ¿qué debemos buscar al orar? El reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Los que están perdidos. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gloria de Dios. Juan 7:18. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. 2. ¿Qué no debemos buscar al orar? Comida, bebida y ropa. Mateo 6:32. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Lo propio. Juan 7:18, Filipenses 2:21. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Sabiduría humana. Primera de Corintios 1:22. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Gloria de los hombres. Primera de Tesalonicenses 2:6. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes, ni de nadie. El cristiano que no obedece a Jesús por ignorancia o rebeldía, descubrirá que toda la vida sufrirá, especialmente en su vida de oración. Vivir correctamente significa orar correctamente. Buscar de Dios te beneficiará en esta vida. Todas las cosas que Jesús dijo tenían sentido y por lo tanto hace que nuestras vidas sean mejores. Él lo puso en las siguientes palabras en Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es de darles una vida plena y abundante. O sea, que Él quiere que vivamos vidas plenas. Otra enseñanza para que vivamos mejor está en Mateo 7:12. Jesús dijo: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Esta enseñanza tiene sentido aplicarla.
La sociedad, los matrimonios y todo el mundo en general estaría mejor si viviéramos conforme a esta enseñanza de tratar a los demás de la manera que queremos ser tratados. Pero Jesús también dijo lo siguiente en Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Aquí claramente dice que si buscamos el reino de Dios, o sea, si buscamos de Dios y si vivimos vidas justas, recibiremos buenos beneficios como el vivir mejor en esta vida, ya que Él nos dará todo lo que necesitemos. La segunda razón es que buscar de Dios también te beneficiará en la próxima vida. Como todo buen amigo, Jesús no quiere solo decirnos lo que queremos oír. Él vino a decir la verdad, aunque no la queramos aceptar. Y la verdad es que hay un cielo y un infierno. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero la buena noticia es que Jesús vino para salvarnos de toda condenación y del infierno. Él ya hizo todo el duro trabajo. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Gálatas 1:4. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Por lo tanto, dice Romanos 8:1-2, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. Entonces, ya sabes por qué buscar de Dios. Y es que es por nuestro bien. Buscar de Dios nos beneficiará en esta vida y en la siguiente. Así que sigue buscando de Dios. Llamar. ¿Qué es la intercesión y por qué es tan importante? Bueno, interceder básicamente es pedir algo a favor de otro. Nosotros como padres intercedemos mucho por nuestros hijos, ¿verdad? Hablamos con un amigo, oye, mira, mi hijo está buscando empleo, dale pues trabajo allí en tu empresa, ¿no? Eso es interceder, lo que hacemos los padres por los hijos cuando le pedimos a alguien que le haga un favor o le dé algún beneficio por causa nuestra, ¿no? Ahora sí que lo estamos haciendo, mira, ya que somos cuates, apóyame, ¿no? O aquel que procura la reconciliación en un matrimonio, ¿no? Y la esposa pues falló y uno va y habla el esposo pues falló, la esposa no quiere saber nada de él y uno va y habla por el hermano o por el amigo y le dice, mira, dale otra oportunidad, él está arrepentido. O sea, interceder básicamente es eso. La intercesión tiene que ver básicamente con pedir a Dios, pero pedir a Dios por otros. Cuando pedimos en oración por otros, estamos intercediendo. La intercesión también está relacionada en la Biblia con pedir específicamente por la salvación de los que están sin Cristo. La intercesión es muy importante porque no solo nos saca de nuestro egoísmo individual, de solo pedir a Dios por nuestras necesidades y las de nuestra familia, como ese juego del bote, ¿no? 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. O sea, nada más pide uno por uno y por los propios y el mundo que se caiga. No, debe extenderse a pedir por las necesidades de nuestros hermanos en Cristo, de amigos, vecinos, familiares, conocidos, hasta extenderse a las autoridades y a todo el mundo. Todo el mundo se queja de las autoridades, pero no oran por ellos. Tenemos que orar por las autoridades porque es lo que el Espíritu Santo nos manda. De hecho, nos manda y nos exhorta a orar por todo el mundo. Dice que debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los seres humanos, por todos los hombres. Luego especifica por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando la violencia se desborda en una ciudad o en un país como lo estamos viendo, eso simplemente denota
muestra que la iglesia no está intercediendo, porque la intercesión hace que haya paz en donde uno vive. La intercesión es el nivel más elevado de la oración y es lo que nos hace ser semejantes a Jesucristo, porque desde hace 2000 años que fue llevado a la diestra del Padre, Jesús vive para interceder por nosotros. El ministerio de Cristo en el cielo es interceder por ti y por mí, para que nosotros intercedamos por otros y por las autoridades, por todos los sectores de la sociedad, gobierno, empresas, negocios, hospitales, escuelas, cárceles, orfanatorios, albergues, guarderías, etcétera, etcétera, y por todos los países del mundo. Hay algunos pesimistas que dicen que no tiene caso orar por los países, porque piensan que nuestras oraciones no pueden hacer ninguna diferencia o no tienen ningún poder o influencia en los países, pero ¿sabes qué? Se equivocan rotundamente. En las siguientes 2 lecciones demostraremos que cada oración por cada país o sector de la sociedad, por muy insignificante y débil que parezca, es absolutamente necesaria e indispensable para que la obra de Dios se lleve a cabo de acuerdo con sus planes y sus propósitos. De verdad que es un privilegio enorme, inmenso, ser parte de la obra de Dios en todo el mundo por medio de la intercesión. Vale la pena comprarse unos mapas en cualquier papelería, venden los mapas o de la ciudad que está dividida por delegaciones, o de todo el país que está dividido por estados, o de cada continente, y orar pues con esos mapas y pedirle: Padre, que tu reino venga a cada uno de estos países, que tu iglesia despierte aquí, que se multipliquen las iglesias en casas, que tu Espíritu Santo, Señor, toque a todos, y oras por nombre por cada país. Parece que no hay ningún efecto, pero la verdad es lo que se necesita para que el evangelio siga avanzando. Yo, cuando tengo muchas trabas y muchos tropiezos para entrar en la cárcel, sé que es porque no están orando muchos. Entonces me pongo a pedirle a los presos: oren, y a los voluntarios y a todos, y de pronto, como cuchillo en la mantequilla, sí, el evangelio, el mensaje corre. Cada vez que tú te des cuenta de esto, cada vez que oigas noticias en la tele de tantos secuestros, asesinatos y tantas cosas, recuerda, tenemos que interceder más, porque si intercedemos, entonces vamos a producir un cambio. Veamos ahora una breve explicación de 5 minutos acerca de la importancia de orar unos por otros con Charles Stanley. Luego la Biblia dice que pasó toda la noche en oración al Padre. No le pido que levante la mano, pero ¿alguna vez ha pasado una noche entera en oración a Dios? Quizás el 99.99% diría que no. Porque diría: no puedo pensar en tanto para decirle. No fue eso lo que le motivó. Lo que le motivó a Cristo a orar toda la noche, lo que lo motivó a orar varias cosas. Por ejemplo, cuando oró por sus discípulos, pidiéndole al Padre que le mostrara quiénes eran. Estaban comenzando el ministerio juntos. Pensemos en esto. Ahí está el Hijo de Dios orando toda la noche. Debido a su relación con el Padre, pensemos en cuán maravillosa era esa relación. Sin pecado. Una relación perfecta, de intimidad perfecta el uno con el otro. Cuando nos arrodillamos ante el Padre y le pedimos dirección para nuestra vida, le llevamos lo que nos concierne. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Preste atención. Tenemos promesas en la palabra de Dios. Pedid y qué, y se os dará. Buscad y qué, hallaréis. Llamad y se os abrirá.
Dios promete contestar nuestras oraciones. No promete darnos todo lo que pidamos, pero mucha atención, promete estar allí. Promete escuchar y promete contestarnos según lo que sabe que es lo mejor para nosotros. Dios conoce todas las necesidades. Él está dispuesto a ayudarnos en toda situación en la vida. No tenemos que rogarle que nos escuche. No tenemos que suplicarle que conteste nuestra oración. Está listo y dispuesto a ayudarnos en toda circunstancia. Luego en el capítulo 17 de Juan, oró que el Padre protegiera a sus seguidores. Todo padre debería orar para que Dios proteja a sus hijos. Justo hizo eso. ¿Por quién ora usted? ¿Hay alguien tan valioso en su vida por quien ora cada día? ¿Sabe cuáles son sus necesidades? ¿Por qué le interesaría orar por ellos a diario? Vivimos en un mundo peligroso, malvado, vil, pecaminoso, hostil, de todo. Todos necesitamos las oraciones de otros y sin duda debemos orar por nuestros hijos y necesitamos orar por nuestros padres. Por donde sea que vayamos, hay maldad. Cristo oró por sus discípulos para que Dios los protegiera. Dijo que los guardes del mal. Todos, si oramos mucho, lucharemos con el diablo, porque hará esto. Hará lo posible por distraer nuestra mente cuando estaremos orando. Hará que pensemos en otra cosa. ¿No ha pasado en algún momento en su vida que estando orando y cuando viene a darse cuenta está pensando en algo que nada tiene que ver con lo que empezó? Porque Satanás interrumpirá su oración. Él es nuestro enemigo. No quiere que pasemos tiempo en el lugar más valioso, haciendo lo más valioso que podríamos hacer. Así que Jesucristo tuvo que confrontarlo. Luego la Biblia dice que estuvo en agonía mientras oraba. O sea, cuando estaba hablando con el Padre acerca de la crucifixión, agonizaba. Alguien dirá, bueno, ¿qué significa agonizar? Significa esto. Significa que el problema es tan preocupante y la carga tan pesada que piensa, Señor, no sé cómo manejar esto. Ahora, Cristo no tenía que decir no sé cómo manejarlo, pero a veces nosotros sí. Señor, necesito que me ayudes. No sé qué hacer en este momento, pero Señor, prometiste escucharme y prometiste contestar mi oración. Dios. Y se encuentra llorando, preguntándose, ¿qué hará Dios? ¿Acaso Dios siempre contesta nuestras oraciones cuando le pedimos? No siempre. No solo porque se lo pedimos en ese momento. Mire, cualquier petición, Él escucha y contestará cuando esté listo, cuando sepa que estamos listos y que es el tiempo propicio para que sea glorificado y honrado al contestar la oración. Y si usted ha orado mucho, llegará un momento en su vida, en situaciones y circunstancias que serán agonizantes. Situaciones que estarán fuera de su control. Al único a quien podrá acudir para recibir ayuda es Dios. Pienso en quienes llegan a casa y encuentran una nota de su esposa, su esposo, que dice, me voy, este matrimonio se acabó. O un hijo o una hija que dice, ya no quiero vivir en la casa, o el caso que sea. Todos hemos escuchado malas noticias en algún momento en nuestra vida. Todos hemos recibido malas noticias que sentimos, Señor, ¿qué hago ahora? Quizás un sentido de desesperación ahora en su lugar de oración. Cualquiera que sea, es como que si Dios estuviera esperándole. ¿A quiénes debemos llamar? A los pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A los creyentes, al discipulado. Marcos 3:13-14. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. A discípulos al servicio,
Marcos 6:7. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. A pobres, mancos, cojos y ciegos al banquete. Lucas 14:13. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. A los enfermos para ser sanados. Lucas 13:12-13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó. Y empezó a alabar a Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Generalmente cuando escuchamos esta promesa, la gente suele pensar que es un cheque en blanco girado al portador, y que podemos pedir conforme a nuestra humana carnalidad y no conforme a la voluntad de Dios. Este es el punto donde la mayoría de la gente se frustra al no recibir el auto, la casa o el dinero que quiere. Este es un error bien grave, porque piensan que entre más oren por estas cosas, Dios va a conceder sus vanos deleites carnales. Lamento decirte que esto no funciona así. Pedid y se os dará. Muchos se preguntan, ¿entonces cómo tenemos que pedir a Dios? La Biblia dice que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero muchas veces pedimos según nuestra necesidad, pensamientos e incluso caprichos. La mejor manera de saber la voluntad de Dios es conociéndolo a Él, mediante la oración y la lectura de la palabra. De igual manera que para conocer a una persona es necesario pasar tiempo con ella, así es con Dios. Para conocerlo necesitamos decisión y esfuerzo. Buscad y hallaréis. Esta sin duda es una gran promesa. Te voy a dar 3 ejemplos de quienes buscaron la voluntad de Dios. Abraham. Este era un hombre que buscaba la presencia de Dios cada día. Debido a esta cercanía, le fue dada la promesa de ser padre de multitudes, aun cuando su esposa era estéril. Además, Jesucristo nació del linaje directo de este hombre, sin olvidar que era muy próspero económicamente. David. Era una persona que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínate, David buscaba la presencia de Dios desde muy temprano. Halló el favor de Dios siendo ungido como rey de Israel delante de sus hermanos, dándosele la promesa de que su descendencia reinaría para siempre, cumpliéndose la palabra en Jesucristo. Daniel. Este profeta es otro ejemplo de una búsqueda de Dios en todo momento y de la fidelidad de su palabra. Daniel nunca pensó en ganarse el favor de los hombres, pero sí el de Dios, aunque esto le costara la vida. Dios honra a quienes le honran. Daniel fue el segundo al mando durante 2 imperios. Le fue dada revelaciones mesiánicas y sobre el fin de los tiempos. Llamad y se os abrirá. La Biblia en este pasaje nos enseña que debemos llamar a la puerta. El pecado fue el encargado en cerrarla. La llave para abrir es la oración. Aquel que no tenga claro quién es Jesucristo debe saber que es la única puerta de acceso a Dios y que por medio de la fe en Él, todos tienen entrada al trono de la gracia. Pidamos conocimiento, sabiduría, paciencia, amor y comprensión. Lo demás lo añadirá, pues Él ya sabe tus necesidades. Haz lo que te toca. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Te dejo con esta pregunta: ¿cómo son tus oraciones?